Mi nombre es Mariana, tengo 34 años y lo que les voy a contar hoy es algo que jamás imaginé vivir en mi propio hotel, el lugar que construí con mis propias manos, sudor y lágrimas durante los últimos 12 años de mi vida. Porque sí, aunque nadie lo sabía en ese momento, yo soy la verdadera dueña del Hotel Emperador, uno de los establecimientos de 5 estrellas más prestigiosos de toda la Ciudad de México. Hola, familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo, porque lo que viví ese día de septiembre no solo fue una humillación pública, sino una traición que me abrió los ojos sobre las personas en las que más confiaba. Todo comenzó hace 3 meses, un martes que parecía completamente normal. Me desperté a las 6 de la mañana como siempre, preparé café para mí y para mi esposo Fernando, quien todavía dormía profundamente en nuestra habitación. Fernando Mendoza, mi compañero de vida durante los últimos 8 años, el hombre con quien compartí mis sueños, mis miedos y sobre todo mis planes para expandir la cadena hotelera que heredé de mi padre cuando él falleció hace 5 años. Mi padre, don Ricardo Sánchez, fue un visionario en la industria hotelera mexicana. Comenzó con una pequeña posada en Guanajuato cuando tenía apenas 25 años. Y poco a poco fue construyendo un imperio que llegó a incluir 7 hoteles de lujo en diferentes ciudades del país. El Hotel Emperador era su joya de la corona, su proyecto más ambicioso, ubicado en el corazón de Polanco, con 200 habitaciones de lujo, 3 restaurantes gourmet, un spa de clase mundial y salones de eventos que habían albergado bodas de celebridades y reuniones de empresarios internacionales. Cuando papá murió de un infarto fulminante aquel terrible mayo de 2019, yo estaba destrozada. No solo había perdido a mi padre, sino a mi mentor, mi guía, mi mejor amigo. En su testamento me dejó todo: los hoteles, las propiedades, las inversiones. Mi hermano menor, Rodrigo, quien nunca mostró interés en el negocio familiar y se dedicaba a su carrera como médico en Monterrey, recibió propiedades y dinero equivalente, pero los hoteles quedaron bajo mi control absoluto. «Buenos días, mi amor», me dijo Fernando esa mañana mientras entraba a la cocina, todavía en pijama, con su cabello castaño despeinado de esa manera que siempre me parecía encantadora. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», le respondí, mientras le servía su café, exactamente como le gustaba, 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche deslactosada. Estuve revisando los números del trimestre hasta tarde. Las ocupaciones están bajando en el Emperador. Fernando frunció el ceño mientras tomaba el primer sorbo de su café. ¿Otra vez con eso? Mari, ya te he dicho que necesitas confiar más en el equipo directivo. No puedes estar micromanageando todo. No es micromanagement, Fernando, es mi responsabilidad. Estos hoteles son el legado de mi padre. Lo sé, suspiró él, acercándose para abrazarme por detrás mientras yo lavaba mi taza. Pero también necesitas vivir tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos de vacaciones? ¿O que simplemente pasamos un fin de semana sin que estuvieras pegada al teléfono revisando reportes? Tenía razón, por supuesto. Desde que heredé los hoteles, mi vida se había convertido en una sucesión interminable de juntas, reportes financieros, decisiones estratégicas y resolución de problemas. Pero era mi deber, mi responsabilidad. Mi padre había trabajado toda su vida para construir este imperio, y yo no iba a ser quien lo dejara caer. «Prometo que después de la temporada alta tomaremos unas vacaciones», le dije, volteándome para darle un beso rápido. «Tal vez podamos ir a ese resort en Tulum del que me hablaste». «Me lo has prometido 3 veces este año», respondió con una sonrisa triste. «Pero está bien, entiendo que esto es importante para ti». Lo que no sabía en ese momento era que Fernando entendía mucho más de lo que yo creía. Entendía perfectamente cada movimiento financiero, cada decisión estratégica, cada vulnerabilidad en mi imperio hotelero, porque mientras yo creía que él trabajaba como consultor independiente desde casa, la realidad era mucho más compleja y dolorosa. Después de desayunar, me vestí con uno de mis trajes ejecutivos favoritos, un conjunto azul marino de Pineda Cobalín que mi padre me había regalado en mi cumpleaños número 30. Me maquillé ligeramente, solo lo necesario para verme profesional pero no excesiva, y me recogí el cabello negro en un moño bajo que me hacía ver seria y competente.
¿Vas a la oficina central?, preguntó Fernando mientras se servía más café. No, hoy voy directo al emperador. Quiero revisar personalmente algunas cosas. Los números de ocupación me tienen preocupada y además hace semanas que no paso por allá. ¿Quieres que te acompañe? No tengo llamadas con clientes hasta la tarde. No, amor, gracias. Prefiero ir sola. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy en modo trabajo. Fernando se rió. Sí, te conviertes en la dama de hierro. Está bien, pero prométeme que almorzarás algo, no solo café y galletas como la última vez. Lo prometo, le dije, tomando mi bolso Louis Vuitton, otro regalo de papá y las llaves de mi Mercedes-Benz. Te veo en la noche. Te amo. Yo también te amo, respondió, pero había algo en su tono que ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que sonaba falso, forzado, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. El trayecto desde nuestra casa en Las Lomas hasta el Hotel Emperador normalmente me tomaba unos 40 minutos dependiendo del tráfico. Ese día, mientras manejaba por Reforma, mi mente estaba ocupada repasando los números que había estado, analizando la noche anterior. La ocupación había bajado un 15% en los últimos 2 meses, algo inusual para esa época del año. Los comentarios en TripAdvisor y Google habían empeorado también, con quejas sobre el servicio, la limpieza y la actitud del personal. Mi teléfono sonó mientras esperaba en un semáforo. Era Natalia, mi mejor amiga desde la universidad y ahora mi mano derecha en la administración de los hoteles. Mari, ¿ya vas para el emperador?, preguntó, sin siquiera saludar, algo típico en ella cuando estaba estresada. Sí, voy en camino. ¿Pasa algo? No sé si pasa algo o no, pero hay movimientos extraños. Ayer me llegó una solicitud de auditoría interna firmada por alguien que no reconozco, un tal Armando Villarreal. ¿Armando Villarreal? No me suena. ¿De qué departamento? Ese es el problema, Mari. Según el documento, es el nuevo director general del emperador, pero yo no tengo registro de ningún nombramiento. ¿Tú autorizaste algo? Sentí que el estómago se me revolvía. No, por supuesto que no. El director general del emperador es Joaquín Ferreira, lleva 5 años en el puesto. Pues, según esto, Joaquín fue transferido al Hotel de Guadalajara hace 2 semanas. Mari, algo no está bien aquí. Llego en 20 minutos, no hagas nada hasta que yo llegue, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ten cuidado, amiga, esto me da mala espina. Colgué y pisé el acelerador, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. ¿Quién demonios era Armando Villarreal y cómo había llegado a ser director general de mi hotel sin mi autorización? Cuando llegué al Hotel Emperador, lo primero que noté fue que el valet parking, ese servicio impecable que siempre había sido nuestro sello distintivo, parecía desorganizado. Había 3 autos esperando y solo un valet corriendo de un lado a otro, claramente sobrepasado. Decidí estacionar yo misma en el estacionamiento subterráneo, usando mi tarjeta de acceso ejecutivo. El lobby del hotel, normalmente impecable con sus pisos de mármol de Carrara brillando como espejos y sus arreglos florales frescos cambiados diariamente, se veía descuidado. Había manchas visibles en la alfombra persa cerca de la entrada, y los arreglos de flores se veían marchitos, como si llevaran días sin cambiar. Me acerqué a la recepción, donde una chica joven que no reconocí estaba atendiendo. Su uniforme estaba arrugado y tenía el cabello despeinado, algo impensable bajo los estándares que mi padre había establecido y que yo había mantenido religiosamente. Buenos días, le dije con mi tono más profesional. Necesito hablar con el director general. La chica, cuya placa de identificación decía Esperanza, me miró de arriba a abajo con desdén. ¿Tienes cita? No necesito cita. Si no tiene cita, no puede ver al señor Villarreal. Está muy ocupado. Puede dejar su nombre y número y quizás le devuelva la llamada. ¿Quizás? En mi propio hotel, respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Mire, señorita, creo que hay un malentendido. Yo soy Mariana Sánchez, la propietaria de este hotel. Esperanza soltó una risita burlona. Sí, claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Mire, señora, no sé qué pretende, pero el dueño de este hotel es el señor Fernando Mendoza, y él fue quien nombró personalmente al señor Villarreal como director general, así que si no tiene cita, le sugiero que se retire. ¿Fernando? ¿Mi Fernando? Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. ¿Qué está diciendo?
Eso es imposible. Mire, no tengo tiempo para esto. Seguridad, llamó la recepcionista, haciendo señas a dos guardias que no reconocí. Esta señora está causando problemas. Los guardias, dos hombres fornidos con trajes negros mal ajustados, se acercaron rápidamente. ¿Algún problema, señorita Esperanza? Esta mujer dice ser la dueña del hotel. Está perturbando la paz del lobby. El guardia más alto, con una cicatriz en la ceja izquierda, me miró con una sonrisa condescendiente. Señora, le vamos a pedir amablemente que se retire. Si continúa con este teatro, tendremos que escoltarla fuera del edificio. ¿Teatro? Este es mi hotel. Exijo hablar con Armando Villarreal ahora mismo. El escándalo que estaba armando comenzó a llamar la atención de los huéspedes en el lobby. Algunos sacaron sus teléfonos, probablemente grabando la escena. Podía sentir mi rostro ardiendo de humillación y rabia. Está bien, dije, levantando las manos. Voy a llamar a mi abogado. Esto no se va a quedar así. Salí del lobby con toda la dignidad que pude reunir, pero por dentro estaba destrozada. ¿Cómo era posible que en mi propio hotel me trataran como una intrusa? ¿Y qué tenía que ver Fernando en todo esto? Una vez en mi auto, con las manos temblando, llamé a Natalia. «Mari, ¿qué pasó? ¿Pudiste entrar?» «Natalia, esto es peor de lo que pensamos. Me acaban de echar del hotel. La recepcionista dice que Fernando es el dueño y que él nombró a ese tal Villarreal». «¿Qué? Eso no tiene sentido. Fernando no tiene ningún poder legal sobre los hoteles». «Lo sé. Necesito que llames a Luis Ramírez, mi abogado. Dile que es urgente. Y también necesito que revises todos los documentos corporativos. Algo está muy mal aquí». «Claro, ahora mismo lo hago. Mari, ¿estás bien?» «No», admití, sintiendo las lágrimas comenzar a caer por mis mejillas. «No estoy nada bien, pero voy a llegar al fondo de esto». Conduje de regreso a casa en piloto automático, mi mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Fernando no estaba cuando llegué, lo cual fue un alivio porque necesitaba tiempo para pensar antes de confrontarlo. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía antes del mediodía, y me senté en el estudio que había sido de mi padre. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Papá con presidentes, con empresarios famosos, con celebridades que se habían hospedado en nuestros hoteles, y también había fotos mías. El día que me gradué de la maestría en Administración Hotelera en Cornell, el día que papá me nombró vicepresidenta ejecutiva, el día de mi boda con Fernando. Esa última foto me dolió especialmente. Nos veíamos tan felices, tan enamorados, Fernando con su smoking impecable, yo con el vestido de novia de Vera Wang que había sido el de mi madre. ¿En qué momento todo se había torcido? ¿Cuándo había comenzado a planear esta traición? Mi teléfono sonó. Era Luis Ramírez, mi abogado. «Mariana, acabo de hablar con Natalia. ¿Es cierto lo que me contó?» «Cada palabra, Luis. Me echaron de mi propio hotel. Esto es muy grave. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente y trae todos los documentos que tengas, escrituras, testamento de tu padre, actas constitutivas, todo. Voy para allá». Reuní todos los documentos importantes de la caja fuerte del estudio. Mi padre me había enseñado a ser meticulosa con el papeleo, a guardar copias de todo, a nunca confiar ciegamente en nadie cuando se trataba de negocios. Ironías de la vida. Había confiado ciegamente en mi esposo. El despacho de Luis estaba en la Torre Mayor, en el piso 45. Mientras subía en el elevador, mi teléfono no paraba de sonar. Era Fernando, pero no contesté. Todavía no. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de enfrentarlo. Luis me recibió en su oficina privada, con vista panorámica de la ciudad. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con esa elegancia natural de los abogados de la vieja escuela. Había sido el abogado de mi padre durante 30 años. «Mariana, siéntate. Esto va a ser difícil de escuchar». «¿Qué encontraste?» Hice algunas llamadas. Aparentemente, hace 3 semanas se registró una transferencia de propiedad del Hotel Emperador a nombre de una empresa llamada Mendoza Hospitality Group. «¿Qué? Eso es imposible. Yo no he firmado nada». Luis me mostró unos documentos en su computadora. «Según esto, sí lo hiciste. Mira, aquí está tu firma». Miré la pantalla y efectivamente ahí estaba algo que parecía mi firma en un documento de transferencia de propiedad, pero yo jamás había visto ese documento. «Luis, te juro por la memoria de mi padre que yo nunca firmé esto».
Te creo, pero legalmente va a ser difícil de probar. La firma fue autentificada por un notario público. ¿Reconoces el nombre? Licenciado Valentín Romero. Valentín Romero. El nombre me sonaba vagamente familiar. De repente lo recordé. Era el mejor amigo de Fernando de la universidad. Había sido padrino en nuestra boda. ¿Es amigo de Fernando?, dije, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Luis, Fernando me tendió una trampa. Eso parece, pero necesitamos pruebas. ¿Recuerdas haber firmado algo recientemente que Fernando te haya pedido? ¿Algún documento que no hayas leído? ¿Completamente? Pensé con todas mis fuerzas, y entonces lo recordé. Hace 3 semanas, Fernando había llegado a casa con unos papeles que según él eran para refinanciar la hipoteca de nuestra casa de descanso en Valle de Bravo. Yo había estado en medio de una crisis con el hotel de Cancún, exhausta, estresada. Él me había dicho que era urgente, que el notario lo necesitaba ese mismo día. Yo había firmado sin leer, confiando en él completamente. Dios mío, susurré. Sí, firmé unos papeles hace 3 semanas. Fernando dijo que eran para la casa de Valle. Probablemente deslizó los documentos del hotel entre esos papeles. Es un truco viejo pero efectivo, especialmente cuando la víctima confía en el perpetrador. ¿Víctima? ¿Eso soy ahora? ¿Una víctima? Mariana, esto es fraude. Fraude matrimonial agravado. Podemos pelear esto, pero va a ser una batalla difícil. Pasé las siguientes 2 horas con Luis revisando cada documento, cada posible estrategia legal. Cuando salí de su oficina, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de la Ciudad de México de tonos naranjas y rojos que parecían reflejar la furia que ardía dentro de mí. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. ¿Has tenido que lidiar con una traición de alguien en quien confiabas completamente? Cuando llegué a casa, Fernando estaba en la sala, aparentemente preocupado. Se levantó en cuanto me vio entrar. Mari, ¿dónde has estado? He estado llamándote todo el día. Estaba preocupado. Lo miré fijamente, tratando de encontrar en su rostro algún rastro del hombre del que me había enamorado. ¿Preocupado? ¿Qué he considerado de tu parte, Fernando? ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? Fui al Hotel Emperador hoy. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, un pequeño tic en su ojo izquierdo que solo aparecía cuando estaba nervioso. ¿Así? ¿Y cómo te fue? Me echaron, Fernando, de mi propio hotel. La recepcionista dijo que tú eres el dueño ahora. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces, para mi absoluta sorpresa, Fernando sonrió. No una sonrisa nerviosa o culpable, sino una sonrisa fría, calculadora, que nunca había visto en su rostro. Bueno, técnicamente tiene razón. Soy el dueño ahora. ¿Cómo pudiste? Mi voz se quebró. 8 años, Fernando, 8 años de matrimonio. ¿Todo fue mentira? Se sentó tranquilamente y se sirvió un whisky del bar. No todo fue mentira, Mari. Al principio realmente me gustabas. Eras hermosa, inteligente, apasionada. Pero entonces tu padre murió y heredaste todo ese dinero, todos esos hoteles, y me di cuenta de que eras también increíblemente ingenua. ¿Ingenua por confiar en mi esposo? Ingenua por no hacer un acuerdo prenupcial. Ingenua por firmar documentos sin leer. Ingenua por creer que el amor es más importante que el dinero. Eres un monstruo. Soy un hombre de esta ama. Negocios, Mari. Y este ha sido el mejor negocio de mi vida. El Hotel Emperador vale por lo menos $50 millones, y ahora es mío. No te vas a salir con la tuya. Mi abogado va a destruirte en la corte. Fernando se rió. ¿Luis Ramírez? Buen abogado, pero no lo suficientemente bueno. Tengo todas las de ganar. La firma está autentificada, el notario es impecable y no hay forma de probar que no sabías lo que estabas firmando. Valentín Romero no es impecable, es tu amigo. Eso es conflicto de intereses. Pruébalo, dijo encogiéndose de hombros. Mientras tanto, el hotel es mío y hay algo más que deberías saber. Ya inicié el proceso de divorcio. Te sugiero que busques otro lugar donde vivir porque esta casa también está a mi nombre ahora. ¿Qué? Esta casa era de mi padre. Era. ¿Pero recuerdas cuando la pusimos a nombre de ambos por si algo te pasaba? Bueno, con el divorcio me corresponde el 50% y planeo comprar tu parte. O forzar la venta. No pude contenerme más.
Me lancé hacia él, pero Fernando me detuvo fácilmente, sujetándome por las muñecas. No seas dramática, Mari. Acéptalo con dignidad. Jugaste y perdiste. ¿Jugué? Yo no estaba jugando. Estaba viviendo mi vida, amándote. Y ese fue tu error, dijo soltándome. El amor te hace débil. Tu padre lo sabía. Por eso construyó su imperio siendo despiadado. Lástima que no heredaste esa cualidad. Me alejé de él, sintiendo asco. Mi padre construyó su imperio con trabajo honesto, no robando. Como sea, tienes una semana para mudarte. Ah, y otra cosa, Armando Villarreal, el nuevo director del Emperador, es mi primo, así que no intentes volver al hotel, no serás bienvenida. Subí corriendo a nuestra habitación, mi habitación ahora, y cerré con llave. Me tiré en la cama y lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre, pero después de una hora de autocompasión, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en furia y la furia en determinación. Fernando creía que había ganado, pero no conocía toda la historia. No sabía que mi padre, previsor como siempre, había dejado ciertos mecanismos de seguridad en su testamento. No sabía sobre la cuenta en las Islas Caimán. No sabía sobre las acciones a nombre de la fundación familiar. Y definitivamente no sabía sobre las cámaras de seguridad ocultas que mi padre había instalado en el estudio de la casa. Me levanté y fui al estudio. Las cámaras eran casi invisibles, diseñadas para parecer parte de la decoración. Mi padre las había instalado después de un intento de robo años atrás, y solo él y yo sabíamos de su existencia. Con dedos temblorosos accedí al sistema desde mi laptop personal. Ahí estaba, 3 semanas atrás, el día que firmé los supuestos papeles de Valle de Bravo. El video mostraba claramente a Fernando entrando al estudio mientras yo estaba en la ducha, sacando documentos de mi maletín y reemplazándolos con otros. Luego, más tarde ese día, se le veía claramente deslizando los documentos del hotel entre los papeles que me dio a firmar, distrayéndome con conversación mientras yo firmaba mecánicamente. Era la prueba que necesitaba. Llamé a Luis inmediatamente. Luis, tengo algo. Video de Fernando manipulando los documentos. Excelente. Eso cambia todo. Ven mañana a primera hora y planearemos nuestra estrategia. Esa noche no dormí en casa. Empaqué lo esencial y me fui al departamento de Natalia. No podía estar un minuto más bajo el mismo techo que Fernando. No puedo creer que te haya hecho esto, dijo Natalia mientras me servía una copa de vino. Siempre pensé que Fernando era uno de los buenos. Todos lo pensamos. Era el esposo perfecto, atento, cariñoso, apoyador. O al menos eso parecía. ¿Qué vas a hacer ahora? Recuperar lo que es mío y hacer que Fernando pague por lo que hizo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Luis presentó una demanda por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. También solicitó una orden judicial para congelar todos los activos del Hotel Emperador hasta que se resolviera el caso. Fernando, por supuesto, no se quedó quieto. Contrató a un equipo de abogados carísimos y comenzó una campaña de desprestigio en mi contra. De repente, aparecieron fuentes anónimas en los periódicos de sociales diciendo que yo era una alcohólica, que había descuidado los negocios, que mi padre había considerado desheredarme. Todo era mentira, pero el daño a mi reputación era real. Algunos de los socios comerciales de mi padre comenzaron a distanciarse, preocupados por el escándalo, pero entonces sucedió algo inesperado. Joaquín Ferreira, el verdadero director general del Hotel Emperador, a quien Fernando había despedido, me contactó. Señora Mariana, necesito hablar con usted urgentemente, me dijo por teléfono. Nos reunimos en un café discreto en Coyoacán. Joaquín se veía demacrado, había perdido peso. Señora, lo que le hicieron a usted también me lo hicieron a mí y a otros empleados leales. Nos despidieron sin justificación, sin liquidación, pero eso no es lo peor. ¿Qué puede ser peor? Armando Villarreal está saqueando el hotel. He estado en contacto con algunos empleados que siguen ahí. Están desviando fondos, sobrefacturando a proveedores, cobrando comisiones ilegales. En 2 meses van a dejar al hotel en la ruina. ¿Tienes pruebas de esto? Tengo algo mejor. Tengo un contacto en contabilidad que está dispuesto a testificar. Teresa Villanueva, la jefa de contabilidad. Villarreal la está presionando para que falsifique los libros, pero ella se ha negado. Está dispuesta a hablar si le garantizamos protección. Esto era exactamente lo que necesitaba.
No solo podría recuperar mi hotel, sino también enviar a Fernando y su primo a la cárcel por fraude fiscal y malversación de fondos. Arregla una reunión con Teresa. Mi abogado estará presente. La reunión con Teresa fue reveladora. Era una mujer de unos 50 años, con 30 años trabajando en el hotel desde la época de mi padre. Don Ricardo se revolcaría en su tumba si viera lo que están haciendo con su hotel, dijo con lágrimas en los ojos. Señora Mariana, tengo copias de todo, cada transacción fraudulenta, cada desvío de fondos. Villarreal es un incompetente codicioso, pero su esposo, el señor Mendoza, él es el cerebro detrás de todo. Teresa nos entregó una memoria USB con gigabytes de información, facturas falsas, transferencias a cuentas offshore, contratos inflados con empresas fantasma. Era un caso de corrupción masiva. Teresa, ¿estarías dispuesta a testificar en corte?, preguntó Luis. Por don Ricardo y por la señora Mariana, lo que sea necesario. Con esta nueva evidencia, Luis pudo obtener una orden de cateo para el Hotel Emperador y la casa que había compartido con Fernando. La policía fiscal se involucró, y lo que encontraron fue aún peor de lo que esperábamos. Fernando no solo había robado el Hotel Emperador, había estado planeando hacer lo mismo con los otros 6 hoteles de la cadena, falsificando gradualmente documentos, sobornando notarios, creando una red de corrupción que habría terminado con todo el legado de mi padre en sus manos. El día del cateo yo estaba presente. Ver a Fernando siendo esposado en el lobby del Hotel Emperador, el mismo lugar donde me habían humillado semanas antes, fue una mezcla de satisfacción y tristeza. A pesar de todo, había amado a ese hombre. «Esto es un error», gritaba Fernando mientras lo arrastraban hacia la patrulla. «Mari, diles que es un malentendido. Tú firmaste esos documentos. Los únicos documentos que voy a firmar son los del divorcio, Fernando, y los de tu sentencia». Armando Villarreal también fue arrestado, junto con Valentín Romero, el notario corrupto. La recepcionista grosera, Esperanza, resultó ser la amante de Villarreal, y también fue despedida junto con todos los empleados que habían sido cómplices. El juicio duró 6 meses. 6 meses de testimonios, evidencias y revelaciones dolorosas. Descubrí que Fernando había estado planeando esto desde antes de casarnos. Había investigado a mi familia, sabía sobre la fortuna de mi padre y me había cortejado específicamente por el dinero. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías sido más cautelosa desde el principio? Durante el juicio salieron a la luz otras víctimas de Fernando, 2 exnovias a las que había estafado cantidades menores, una socia comercial a la que había dejado en la ruina. Era un patrón de comportamiento y yo había sido su golpe más ambicioso. La sentencia llegó en marzo. Fernando fue condenado a 15 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Armando Villarreal recibió 10 años y Valentín Romero 8 años, además de la cancelación permanente de su licencia de notario. Recuperé el Hotel Emperador, aunque me tomó meses reparar el daño que habían hecho. Recontraté a Joaquín y a todos los empleados leales que habían sido despedidos injustamente. Teresa fue promovida a directora financiera de toda la cadena hotelera. El divorcio se finalizó rápidamente después de la condena criminal. Fernando no recibió ni un peso y además tuvo que pagar una indemnización por daños y perjuicios. Hoy, un año después de aquella humillación en el lobby, estoy parada en ese mismo lugar. Pero ahora es diferente. El hotel ha vuelto a su gloria anterior. Los pisos de mármol brillan, los arreglos florales son espectaculares y el servicio es, una vez más, impecable. «Buenos días, señora Mariana», me saluda Carmen, la nueva recepcionista, con una sonrisa genuina. «¿Cómo está usted hoy?» «Muy bien, Carmen, gracias». «¿Cómo va la ocupación esta semana?» «Al 92%, señora, y tenemos 3 bodas programadas para el fin de semana». Mientras camino por mi hotel, pienso en las lecciones que aprendí. Mi padre siempre decía que en los negocios no puedes confiar ciegamente en nadie, y tenía razón, pero también aprendí que hay personas buenas, leales, como Joaquín, Teresa, Natalia, Luis, que están dispuestas a luchar por lo correcto. ¿Has tenido una experiencia similar? ¿Alguien en quien confiabas te traicionó? A veces me preguntan si me arrepiento de haberme casado con Fernando, si esos 8 años fueron una pérdida total. La verdad es que no. Esos años me enseñaron a ser más fuerte, más cuidadosa, pero también más agradecida por las personas genuinas en mi vida.
Hace unos meses conocí a alguien, se llama Rafael. Es un chef que tiene un pequeño restaurante en la Roma Norte. No sabe nada sobre hoteles, no le interesa mi dinero, de hecho, insiste en pagar la cuenta cuando salimos y me hace reír como no había reído en años. Vamos despacio, sin prisa. He aprendido que el amor verdadero no tiene urgencia por apoderarse de nada, solo quiere compartir. Fernando me escribió una carta desde la cárcel hace poco. No la abrí. No hay nada que pueda decir que me interese escuchar. Ese capítulo de mi vida está cerrado. El Hotel Emperador sigue siendo la joya de la corona del legado de mi padre, pero ahora es también mi legado. Lo protejo, lo cuido, lo hago crecer. Y cada vez que paso por el lobby, recuerdo tanto la humillación como la victoria. Ambas me hicieron quien soy hoy. Natalia dice que debería escribir un libro sobre todo esto. Tal vez algún día lo haga. Por ahora me concentro en el presente, en hacer que cada huésped del Hotel Emperador se sienta como en casa, en honrar la memoria de mi padre y en no olvidar nunca las lecciones aprendidas, porque al final del día la verdad siempre sale a la luz. Fernando creyó que podía robarme no solo mi hotel, sino también mi dignidad, mi futuro, mi legado, pero subestimó algo fundamental, la fuerza que una mujer puede encontrar cuando lucha por lo que es suyo, cuando defiende el sudor y los sueños de generaciones. Mi padre me enseñó muchas cosas sobre el negocio hotelero, pero quizás la más importante fue esta. Un hotel no es solo un edificio con habitaciones, es un refugio, un lugar donde la gente viene a descansar, a celebrar, a crear memorias. Y eso no se puede robar con documentos falsificados o firmas fraudulentas. Eso vive en el corazón del lugar, en su gente, en su historia. El Hotel Emperador sobrevivió al intento de saqueo porque su esencia estaba en las personas que realmente lo amaban, los empleados que llevaban décadas trabajando ahí, los huéspedes que regresaban año tras año, y sí, en mí, la hija del hombre que lo construyó con sus propias manos. A veces, cuando estoy en mi oficina, la misma oficina donde mi padre pasó tantas horas, siento su presencia, no de una manera sobrenatural o extraña, sino como una certeza cálida de que estaría orgulloso. Orgulloso de que no me rendí, de que luché, de que protegí su legado. Y en cuanto a Fernando, sé que en su celda debe estar pensando en todo lo que perdió por su codicia. No solo perdió el hotel que intentó robar, no solo perdió su libertad, sino que perdió algo mucho más valioso. Perdió a una mujer que lo amó sinceramente, que habría compartido todo con él si hubiera sido honesto. Pero ese es su castigo más grande, ¿no? Saber que lo tenía todo y lo perdió por querer robarlo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y cada historia que comparten me recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Y recuerden, familia de Venganza Final, cuando alguien intenta robarte lo que es tuyo, no te quedes callada, lucha, porque la justicia puede tardar, pero cuando llega es dulce como la miel. Gracias por escuchar mi historia. Cuídense mucho y nunca olviden, los papeles pueden falsificarse, las firmas pueden robarse, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.